Les saludo en el amor del Señor en este nuevo día de estudio bíblico, día jueves 15 de octubre, día en el cual nos reunimos alrededor de la palabra del Señor para meditar en este libro de los Hechos, el cual hemos venido estudiando durante todo este año y hemos avanzado para poder aprender del trabajo de la iglesia apostólica, de la iglesia primitiva, también conocida, donde se nos enseña cómo la palabra de Dios se predicaba y avanzaba en el desarrollo, alcanzando aquellas almas escogidas por nuestro Dios Todopoderoso para la salvación. Una historia que va entre el pueblo de Israel, los judíos y los gentiles, y cómo los apóstoles, ancianos, los discípulos que iban aprendiendo de este evangelio, iban transmitiendo a otros también la enseñanza de esta palabra maravillosa. Hoy quiero iniciar con el capítulo 15 del libro de los Hechos, desde el versículo número 1 al 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Así que, suscitada una disensión y contienda no pequeña a Pablo y a Bernabé contra ellos, determinaron que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos sobre esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido acompañados de la iglesia, pasaron por la Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y daban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos de la iglesia y de los apóstoles y de los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Mas algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que es menester circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Oramos al Señor para que nos dirija en este estudio. Bondadoso Padre, gracias porque su palabra está libremente en nuestras manos, nuevamente para meditar en ella. Permítanos, a través de esta historia en la cual vemos cómo su iglesia se desarrolla, poder aprender también cómo hoy su mano de amor preserva su palabra y a la iglesia para que siga predicando este evangelio maravilloso de salvación en Jesucristo. Rogamos que en esta hora nos guíe, abra nuestro entendimiento y nuestro corazón para entender su voluntad y aplicarla día a día a nuestras vidas. Todo esto en los méritos de Jesucristo, su Hijo, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Bien, queridos hermanos, llegamos al capítulo 15 del libro de los Hechos, y aquí en estas partes de la palabra del Señor vamos a encontrar desde el versículo número 1 al 35 el concilio de Jerusalén, ya el primer concilio que se relata en la palabra de Dios y que lleva como propósito debatir sobre la circuncisión a los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo, al evangelio de Jesucristo. Y dentro de este mismo capítulo 15 hasta el capítulo 18, versículo 22, vamos a ver el segundo viaje misionero. Hemos hablado del primer viaje, terminó el primer viaje y aquí vuelven a dar información Bernabé y Pablo, y se encuentran con esta discusión que estaba ocurriendo, ¿cierto?, en la iglesia, y deben asistir a Jerusalén para dar testimonio de qué estaba sucediendo en esta conversión y si era realmente trascendente la circuncisión a estos gentiles, los nuevos convertidos al Evangelio de Jesucristo. Está nuevamente el desglose de lo que vamos a tratar de alcanzar a ver durante este estudio. Creo que no va a ser así, pero sí vamos a avanzar en el desarrollo de esta etapa de análisis del libro de los Hechos. El concilio de Jerusalén. Pablo fue a Jerusalén varias veces, siendo la primera la que hizo inmediatamente después de su conversión en el camino a Damasco. Se supone que tuvo lugar a finales de los años 30 aproximadamente, relatada en Hechos 9, 26 al 29. La segunda visita fue cuando la iglesia en Antioquía los comisionó a él y a Bernabé para que llevaran ayuda económica que pudiera paliar el hambre que azotó a Judea a mediados de los años 40, relatados en Hechos 11, 27 al 30 y Hechos 12, 25. Y un tercer viaje, junto con Bernabé, Pablo visitó Jerusalén, ¿cierto?, cuando se reunió el concilio, en el año 49 aproximadamente después de Cristo, antes del inicio de su segundo viaje misionero.
Hechos 15:4, que es lo que vamos a ver el día de hoy, el concilio de Jerusalén. Menciono este entorno en relación a Pablo, ya que Pablo aquí empieza a tomar ya un protagonismo más preponderante, más importante, trasciende sobre Bernabé, aunque el relato bíblico menciona a Bernabé antes que a Pablo aquí en Jerusalén. Pero en las iglesias que se estaban convirtiendo en Antioquía, Listra, Derbe, etc., se menciona primero a Pablo y después a Bernabé. Según algunos comentaristas bíblicos, dicen que porque Bernabé era mejor recepcionado o recibido en Jerusalén por ser judío, que mantenía las tradiciones, apegado a la histórica devoción a la ley y tenía cierto respeto dentro de los hermanos de la congregación en Jerusalén. Recordemos que él es uno de los primeros que se relata en la Biblia, que vende una posesión y da el dinero a los apóstoles para beneficio de la obra de Cristo, y es reconocido por los apóstoles cambiándoles el nombre. Ahora bien, Pablo pasa a ser, ¿cierto?, un hombre de Dios que es reconocido en las iglesias que fue fundando, ¿cierto?, en estos viajes misioneros. Y ahí ya él toma mayor protagonismo, aparentemente porque él es el que hace uso de la palabra, lo mencionábamos en estudios anteriores. Pero Pablo llega a Jerusalén en estas 3 ocasiones antes del concilio, hasta incluyendo la misma reunión del concilio. Los pasajes en esta ocasión se los voy a dar para que lo puedan buscar en sus Biblias en el hogar, puedan meditar en ellos, conocer un poco de esta historia. ¿Para qué? Para que podamos ubicarnos en el tiempo, en lo que trata esta reunión, este concilio. Se realizó como consecuencia de acaloradas discusiones acerca del carácter que el cristianismo debía mantener entre los gentiles. La iglesia, que se consideraba como el verdadero Israel, esperaba que el cristianismo continuara según las normas del Antiguo Testamento. Sin embargo, la conversión de multitudes de gentiles, refiriéndonos, ¿cierto?, a personas no judías, hizo surgir al menos 2 inquietudes. ¿Ya? 2 inquietudes. Entonces, el motivo de este concilio era que los líderes de la iglesia, porque solamente se menciona que aquí estaban los apóstoles, los ancianos, ¿ya?, como líderes de las iglesias o de la iglesia, pudiesen debatir sobre este tema. ¿Y cuáles eran estos cuestionamientos? ¿Era legítimo el estrecho acercamiento de Pablo y Bernabé a los paganos si estos no cumplían los requisitos del judaísmo? ¿Cuál sería o cuál debía ser el reglamento en el futuro? ¿Y debía procederse en base a una norma conveniente o en base a la ley de Dios? Cuestionamientos no menores para una iglesia en crecimiento sostenible y que estaba dando mucho que hablar en el medio público, ¿cierto? Ahora bien, ¿qué dice Génesis 17, 9 al 14? Estas preguntas surgieron porque los cristianos gentiles no realizaban ciertas prácticas como la circuncisión, ¿ya? Estas, como dije, estas preguntas surgieron porque los cristianos gentiles no realizaban ciertas prácticas como la circuncisión. Lo reitero, era el punto clave que los judíos, ¿cierto?, de la sinagoga le manifestaban a los apóstoles o a los discípulos, a Pablo, o le cuestionaban a Pablo y a Bernabé de cómo estos nuevos creyentes no se estaban circuncidando como lo mandaba la ley. Se estaban olvidando que el evangelio aquí era por gracia y que debía ser de la manera que Cristo lo había dispuesto. Entonces, vamos a leer en Génesis 17, 9 al 14, un poco extenso, pero vamos a dar lectura para poder comprender, ¿ya? Dijo de nuevo Dios a Abraham: tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros, por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso, que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo.
ha violado mi pacto. Y bajo esta normativa vienen los cuestionamientos. ¿Ya? Vienen los cuestionamientos. Porque los nuevos creyentes o los gentiles que se estaban convirtiendo al Evangelio no estaban practicando la ley. La ley. Segundo, además de que la práctica de comer juntos judíos y gentiles en las iglesias de Antioquía y Galacia escandalizaba a los judíos de Jerusalén y hacía más difícil su evangelización, ya porque los judíos, la verdad que no podían sentarse a la mesa de un gentil, era pecado para ellos, tradiciones que fueron adquiriendo con el tiempo. Ahora bien, era legítimo, y por eso los cuestionamientos, ¿era legítimo el estrecho acercamiento de Pablo y Bernabé a los paganos si esto no cumplía los requisitos del judaísmo? ¿Cuál debía ser el reglamento en el futuro? ¿Debía haber alguna normativa, algún protocolo? Palabra que hemos estado usando mucho en este último tiempo. ¿Debía procederse en base a una norma conveniente o en base a la ley de Dios? El debate. En el debate, Pablo y Bernabé enseñaron y predicaron el Evangelio en Antioquía, quizás durante un año. Mientras ellos estaban allí, se encontraron con judíos que querían que cada creyente gentil se sujetara a la enseñanza de Moisés en cuanto a la circuncisión y llegaran a ser entonces judíos convertidos. Pablo y Bernabé objetaron enérgicamente esta enseñanza. Hechos 15, 1 al 5, que ya lo leímos, y que da cuenta de aquello, ¿ya? Y es el motivo por el cual se inicia esta controversia y es necesario debatir sobre ello. El motivo del concilio en Jerusalén especialmente fue debatir sobre este tema del judaísmo en cuanto a que los gentiles tenían que, para ser realmente salvos, tenían que circuncidarse. ¿Ya? Vemos que esto no es así. Hechos 15.1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos que si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Suponemos que eran judíos convertidos al cristianismo que pertenecen al partido de los fariseos, que también aparece en el relato. En días anteriores la iglesia comisionó a Bernabé para que ayudara a los cristianos en Antioquía. Estos hombres vienen a Antioquía para imponer sus propias reglas y regulaciones sobre los creyentes, diciéndoles, a menos que se circunciden según la costumbre de Moisés, no pueden ser salvos. La verdad que estos judíos viajaron de Jerusalén a Antioquía para poner este cuestionamiento, este debate, esta controversia, que en realidad muchas veces nosotros hoy en la iglesia actual vemos como muchas personas crean estas controversias de cosas o de situaciones que en realidad la palabra del Señor no cuestiona. Y algunos lo toman como bandera de lucha para crear divisiones, para crear conflictos, para crear crisis en las congregaciones. Queridos hermanos, nosotros debemos orar fervientemente para que el Señor proteja a nuestra iglesia de este tipo de personas. Ahora bien, si hubiese alguna, tenemos que también tener la capacidad de mostrarles su error con la palabra del Señor y así pueda enmendar ese camino. Ahora bien, muchas veces nos encontramos con hermanos que lamentablemente practican pecados que les llevan a mantener una vida poco digna delante del Señor. Y muchas veces piensan que es el consistorio el que les priva de ser parte activa de la congregación, cuando en realidad el pecado que han cometido es el que les impide. Pero cuesta ver a los líderes de la iglesia cuando tienen que tomar disciplina con amor. Ahora, aquí, en esta situación, estos judíos convertidos al cristianismo, que eran de los fariseos, inquietan a la iglesia con esta práctica de la circuncisión y les ponen en cuestionamiento su salvación si es que no lo practican. Comienzan a intranquilizar a los nuevos creyentes por la fe en Jesucristo. Y quizás muchas veces nosotros hacemos lo mismo con los nuevos creyentes. Empiezan a llegar recién a la iglesia y queremos darle cargos, queremos darle responsabilidad y los asustamos. Cuando la verdad debiera ser que los recibimos con amor, les acogemos, les enseñamos el Evangelio y a medida que van creciendo, ellos solos van a ir buscando también el desarrollo. Por lo tanto, la invitación es para que podamos amar con profunda sinceridad a los hijos del Señor que Él trae al templo y poder disfrutar así de la bendición de estas nuevas almas que el Señor ha rescatado para su gloria eterna. El discurso de Pedro, que sale relatado en Hechos 15, 6 al 11, nos muestra
cómo siguió este debate. Había pasado bastante tiempo desde el regreso de Pedro a Cesarea y la convocatoria al concilio. Es posible que estemos hablando hasta de una década aproximadamente. Dios le había dicho a Pedro que fuera a ver a Cornelio en Cesarea. Dios también le inspiró para que se dirija al concilio de Jerusalén. Hago mención a esto porque cuando Pedro va a Cesarea se encuentra con Cornelio. ¿Recuerdan? Un gentil. Y Pedro ya había hablado a la iglesia en Jerusalén sobre esta situación y cómo Dios le había revelado que tenía que hacerlo. Ahora, ¿por qué mencionamos a Pedro antes de llegar al punto en que Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, se presentan delante del concilio para dar su testimonio? Porque Pedro, en forma natural, tomó un liderazgo dentro de la iglesia. Aunque el líder de la iglesia en Jerusalén propiamente tal era Jacobo o Santiago, hermano del Señor Jesucristo, el cual era una persona muy importante, de mucha influencia, y la iglesia le respetaba muchísimo. Él en este concilio es el último en hablar, y la verdad que la iglesia está esperando su comentario porque al hablar él ya era como que se llegaba a la conclusión de lo que se estaba debatiendo. Pero Pedro toma esta parte y hace algún comentario. Dios dirigió a Pedro a la casa de Cornelio en Cesarea para admitir a los gentiles en el seno de la iglesia. En el concilio de Jerusalén, Pedro se dirige a sus hermanos apóstoles y a los ancianos para recordarles que Dios ha estado guiándoles en cuanto a aceptar a estos gentiles. Después de dirigirse a ellos, con la tan familiar fórmula de varones y hermanos, agrega: ustedes saben que en días anteriores, ya tiempo atrás, Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles pudieran oír el mensaje del Evangelio y creer. ¿Ya? Si recordamos la historia de Cornelio, cuando Pedro estaba orando en el techo de la casa de Simón Curtidor, tuvo una visión. Y esta sábana que le mostraba de distintos tipos de animales y que el Señor decía, mata y come. Y Pedro dice, nunca he comido de animal inmundo. Y el Señor le dice, nunca, no llames inmundo a lo que el Señor ha purificado y ha elegido. Y ahí es cuando Pedro va ante Cornelio, después de esa manifestación de Dios que le permite reconocer que aquellos gentiles también eran escogidos por Dios. Ahora, recordemos cómo se manifestó esto. El derramamiento del Espíritu Santo de Dios hizo iguales a cristianos judíos y a cristianos gentiles, porque en la casa de Cornelio el Señor derramó su Espíritu Santo sobre esos gentiles. Y les recuerda a Pedro, además, que cuando él volvió de Cesarea, ellos aceptaron que Dios mismo había llamado a los gentiles a la salvación. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hasta aquí hemos visto cómo el Señor ha ido guiando el desarrollo y crecimiento de la iglesia, y a los gentiles les está llamando por la fe en Jesucristo, no por obras de justicia que pudiéramos hacer, que es cumplimiento de la ley, como lo decía Pablo también en cuanto a estos hombres. Les guía para que puedan, ¿cierto?, por fe recibir la salvación, no por la circuncisión, no por estas obras que podrían hacer de la ley, sino solamente por la fe en Cristo. Y el discurso de Pedro apunta hacia aquello, para que la iglesia recuerde qué es lo que estaba haciendo. Queridos hermanos, vamos a llegar hasta aquí pensando en lo que viene a continuación, que es la presentación de Bernabé y Pablo delante del concilio. ¿Qué dirán? ¿Qué respuesta darán ante esta controversia de la circuncisión y que es necesario que los gentiles también se circunciden para dar testimonio de salvación? Recordemos que el Señor nos ha llamado también para ser fieles. Ahora, ¿qué podemos sacar de la presentación del inicio del capítulo 15, donde nos encontramos, ¿cierto?, con la controversia, con el discurso de Pedro? Es que Dios llama a los que Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Hablamos de la predestinación o la elección. Pero vemos también cómo libera al cristiano de las obras de justicia, porque en el hombre no hay virtud alguna. Recordamos aquí Efesios 2, 8 y 9.
porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En estos viajes misioneros, Pablo funda la iglesia de Éfeso y escribe esta carta a la iglesia de Éfeso, en realidad probablemente tal, para animarles a disfrutar de la gracia con la cual han sido rescatados y recordarles que no han sido por alguna virtud en ellos, porque su naturaleza es pecaminosa y se encuentran necesitando de reconocer que no hay obra que les pueda dar la salvación, sino que solamente la bondad, la misericordia del Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo es el que puede cambiar sus vidas, es el que puede salvarles, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Que el Señor nos bendiga, nos permita ser fieles y no veamos nuestra fe, nuestro servicio al Señor como algo religioso, como algo de costumbre, sino que sea sinceramente la demostración del amor y gratitud que sentimos por el Todopoderoso Señor, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, y nos permita disfrutar de este tiempo de alabanza, de adoración, de estudio de su palabra. Volvemos a orar. Padre bendito, guíenos en esta hora. Derrame su Santo Espíritu en nuestras vidas para perfeccionarnos, Señor. Hemos sido sellados por Él, pero permita que abunde en cantidad para que pueda transformar plenamente nuestro corazón y nuestra mente para comprender su voluntad a través de su palabra y para entender cuán maravilloso ha sido usted con nosotros. Rogamos que en esta hora usted se manifieste por medio de Jesucristo, su Hijo, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente y les guarde.